Importancia de los elementos de protección personal. Es la clave para la seguridad y salud en el trabajo tener claro cómo los elementos de protección personal EPP protegen de forma directa la integridad física del colaborador en el caso de una exposición a un riesgo que muchas veces no puede ser controlado ni en la fuente ni en el medio. Desde el empleador hasta el colaborador, deben de estar sensibilizados y ser conscientes de las necesidades de utilizar los EPP a la vez que se acatan los requerimientos legales y evitamos dolores de cabeza. ¿Qué deben de saber sobre los elementos de protección personal? Es muy importante ser conscientes de que los factores de riesgos están presentes e inmersos en todas las áreas y en los procesos laborales de una organización. Dichos valores pueden generar eventualmente accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por lo tanto, se deben tomar las acciones de control en forma directa dentro de los procesos de la administración y gestión de riesgo para mitigar los factores de riesgos, para mantenerlos en niveles bajos de amenaza para trabajadores y contratistas e inclusive para visitantes a las instalaciones de las organizaciones. No obstante, muchas veces no es posible llevar a cabo dichos controles directamente en la fuente o sobre el medio de transmisión, por la cual se hace necesario que el control se ejerza directamente en la persona mediante el uso de los elementos de protección personal EPP o elementos de protección individual. No hay ninguna diferencia. En Colombia se conocen como EPP y en Europa como EPI. Los requerimientos para el uso y la implementación de los elementos de protección personal en los lugares de trabajo se encuentran completados en la Ley 9 de enero 24 de 1979, título 3, artículos 122 a 124, y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979, título 4, capítulo 2, artículos 176 al 201. Ahora bien, ¿qué es un elemento de protección personal? Un elemento de protección personal o EPP es cualquier elemento o dispositivo que es usado por los trabajadores para protegerlos de uno o varios riesgos. El trabajador debe portar estos elementos siempre que esté expuesto a un riesgo. ¿Estos elementos los debe suministrar el trabajador o la empresa? Los elementos de protección personal deben ser suministrados por la empresa o empleador y los trabajadores son responsables de su debida utilización. Ahora bien, ¿qué tipos de elementos de protección personal existen? Dependiendo del área física o anatómica a proteger en el trabajador, los EPP se pueden clasificar de la siguiente manera. Equipos para protección de la cabeza o el rostro, como son el casco de seguridad para proteger a los trabajadores expuestos a golpes o a riesgos eléctricos, gorra o confía, gorra con visera y malla para utilizarla ante la exposición a humedad o bacterias, gafas de seguridad para usarse en la exposición a una proyección de partículas en oficios como carpintería o talla de madera, monogafas de seguridad cuando haya exposición a salpicaduras de productos químicos, caretas de seguridad, la cual se utiliza en trabajos que requieran protección en la cara completa, como el uso de pulidoras, sierra y otros tipos de elementos similares, careta o gafas para soldadura con filtro ocular para la protección contra chispas y partículas en proyección y radiaciones, equipos de protección para el aparato respiratorio, como son mascarilla desechable que se utiliza para la exposición en partículas suspendidas en el aire, gérmenes y virus como el COVID-19, respirador purificante con material filtrante o cartuchos. Se utiliza cuando el ambiente en el que se trabaja hay gases, vapores, humos o neblinas que pueden ser perjudiciales para la salud. Respiradores autónomos, cuando exista peligro inminente para la vida por ausencia de oxígeno.
Equipos de protección auditiva que se utiliza para prevenir un impacto directo con ruidos muy fuertes, como son tapones premoldeados, los cuales pueden llegar a disminuir hasta 27 decibeles, tapones moldeados, los cuales pueden reducir hasta 33 decibeles. Protectores auditivos tipo copa que actúan ante el ruido con una disminución del 33 decibeles. Elementos de protección para manos y brazos como son guantes plásticos desechables que protegen contra irritantes suaves, guantes de material de aluminio, los cuales se utilizan para manipular objetos calientes, guantes dieléctricos, los cuales aíslan al trabajador de contacto con energías peligrosas, guantes resistentes a productos químicos que protegen las manos contra corrosivos, ácidos, solventes y aceites, guantes de malla en acero que se utilizan para proteger las manos a elementos cortantes, tales como cuchillos y cortadoras eléctricas de carne, elementos para la protección corporal, delantales para proteger de contacto directo con elementos químicos, equipos de protección para el trabajo en alturas. Siempre es recomendado que cada uno de los trabajadores cuente con uno de los elementos de protección personal, tales como casco con barboquejo, mosquetones, esligas, línea de vida. ¿Cómo saber qué elementos de protección personal son necesarios para mi trabajo? Las personas responsables de seguridad y salud en el trabajo deben elaborar una matriz que identifique los peligros y valoración de riesgos, en donde se identifiquen aquellas condiciones inseguras de cada labor y así proporcionar elementos adecuados para garantizar la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cada cuánto me deben dar elementos de protección personal? Los elementos de protección personal deben ser verificados ante la realización de una labor. En caso de que la persona que realice la inspección identifique que los elementos tienen características de desgaste, debe solicitar un cambio inmediato. ¿Qué es la cultura del autocuidado? Aun cuando tengas todos los elementos de protección personal, debes recordar que siempre debes actuar de forma segura y evitar aquella condición peligrosa, ya que los elementos de protección personal no son los que eliminan los accidentes. El que los elimina o evita eres tú. ¿Para qué usar señalizaciones? En aquellos sitios en donde los trabajadores se vean expuestos a un riesgo, es importante solicitar el uso obligatorio de los elementos de protección personal a través de señalizaciones adecuadas.